¿Qué tal? Muy buenas noches, yo soy Genaro Lozano y esto es Punto y Contrapunto de martes. Esta mañana el presidente López Obrador se refirió a la marcha por el Día Internacional de las Mujeres en México y habló de provocaciones, habló de violencia y de grupos conservadores. ¿Cuál es el balance de la mesa de esta noche? Finalmente llegó la hora de regular el mercado de la marihuana en México. El Pleno de la Cámara de Diputados se apresta a votar una ley para permitir el consumo lúdico, el uso medicinal, el uso científico, cosmético y más de la planta de cannabis en nuestro país. ¿Es la mejor regulación posible o es una mala regulación? Veremos qué piensa la mesa. Y también el Senado preaprobó en comisiones una polémica iniciativa que saca la Fiscalía General de la República, la FGR, del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, entre otros mecanismos de protección a víctimas. ¿Es una medida retroactiva o es una medida necesaria? Quédate con nosotros que ya empieza Punto y Contrapunto de martes. La marcha del 8M en la Ciudad de México se convirtió una vez más en el tema central, no solamente por sus demandas, sino por lo ocurrido en la jornada. Esta mañana el presidente López Obrador insistió en que fue un acto de provocación, que no fue pacífica, que nunca había un templete en donde las mujeres alzaran la voz para pedir igualdad y respeto. Felicitó al presidente a la policía porque resistió las agresiones y porque no cayó en la trampa de la violencia, así dijo. También habló el presidente del muro, de las vallas metálicas instaladas en torno al Palacio Nacional. Mencionó, o más bien no mencionó, los 3,300 nombres ahí inscritos por las activistas, que por cierto ya no están porque la barda ya fue levantada, pero sí se congratuló de haberlo puesto porque ayudó a detener la provocación. Con todo y pandemia, 20,000 mujeres acudieron o intentaron acudir al Zócalo de la Ciudad de México para conmemorar el Día Internacional de la Mujer y demandar el respeto a sus derechos y el fin de la violencia feminicida. Algunas no pudieron llegar porque en las inmediaciones de la Alameda, además de bardas, hubo encapsulamiento de una treintena de mujeres, así como lanzamiento de gases que dificultaban la respiración y sobre todo que las asustaron. Entre quienes sí lograron llegar, algunas se enfrentaron a las vallas y lograron derribar una parte. Otras se fueron asustadas. No las asustó el llamado bloque negro de activistas, sino se asustaron por el personal de seguridad que desde el techo parecían apuntarles con armas y que en realidad resultaron ser inhibidores de drones, aún así eran intimidantes. El Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera que una protesta es violenta cuando quienes protestan usan una fuerza física contra otros que pueda provocar lesiones, la muerte o daños graves a los bienes. Amnistía Internacional ha señalado que las intervenciones que hacen las colectivas feministas sobre paredes o monumentos son pacíficas. ¿Es realmente así o los contingentes que marcharon estaban infiltrados por la fuerza conservadora, como dijo el presidente? Veamos qué opina la mesa de hoy. Hoy me da mucho gusto saludar, como cada martes y jueves, Alejandro Encinas. Él es politólogo y con el corazón en la 4T. ¿Cómo estás? Bien, buenas noches. Es un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenido. Hoy nos acompaña, y me da mucho gusto recibirla, Almadelia Murillo, escritora, columnista del periódico Reforma. Bienvenida a este espacio, Almadelia, qué gusto que estás aquí. Hola, Genaro, buenas noches a todas y a todos. Hoy regresa a la mesa Jorge Herrera Valderábano, cofundador del Instituto RIA, integrante también del Regulación por la Paz. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buenas noches, gracias por la invitación. Bien, Genaro. Y hoy nos acompaña Pili Morán, ella es consejera nacional del Partido Acción Nacional. ¿Cómo estás, Pili? Hola, Genaro. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Bienvenida. A ver, empiezo contigo, Almadelia. ¿Cómo viste las reacciones del presidente? Los hechos de la marcha de ayer, evidentemente, te he ido leyendo a lo largo de las semanas en el periódico Reforma y en otros lados donde has escrito también tus impresiones en torno al movimiento. ¿Qué decir de lo que viste ayer? ¿Qué decir de las reacciones del presidente de hoy? Ay, mira, de lo que vi en la marcha sí fui, yo salí a marchar, no había salido para nada en todo este periodo de pandemia a nada, ni a reuniones ni a viajes, pero esta vez decidí que valía la pena estar ahí y hacerse presente, ¿no? Y por un lado, pues vi lo de siempre, ¿no? Un movimiento creativo, esperanzador, mujeres de todas las edades, de todas las clases sociales, gritando todo tipo de consignas, niñas, mujeres mayores, en fin, pero también pues teníamos miedo porque en efecto cada tanto veíamos que venía un grupo de mujeres corriendo porque estaban tirando gas. Eso me tocó mientras yo caminaba, digamos, a la altura de la Alameda, ¿no? Más o menos por la zona de Hidalgo, y efectivamente llegamos hasta la plancha del Zócalo.
y éramos pocas, también el corazón un poco se encogía de nostalgia comparado con la gran convocatoria que tuvimos el año pasado, ¿no? Pero igual, era esta misma diversidad y sí, hasta adelante, a la altura de las vallas, pues había un grupo de mujeres tratando de derribarlas. En efecto, cada tanto lanzaban desde el otro lado gases o humos, ¿no? Y yo en algún momento levanté la vista hacia las almenas, digamos en la parte alta de Palacio, y en efecto vimos a estos hombres con estos artefactos que sí era difícil, sobre todo si no eres experta o experto en armas, determinar qué era eso, pues sí daba un poco de angustia, ¿no? De ansiedad. En fin, esa es la experiencia y sobre todo vi las redes sociales de manera unánime diciendo este movimiento mundial histórico llegó para cambiar el mundo, ¿no? Luego ya reduciendo esto al asunto Andrés Manuel López Obrador y la verdad la absoluta sordera y ceguera que ha manifestado ante nuestro llamado desde el tema de Salgado Macedonio a los feminicidios, a la emergencia de violencia que estamos viviendo las mujeres, pues vimos lo de siempre, ¿no? Que hoy volvió a descalificar la parte legítima de este movimiento, a decir que somos conservadoras, provocadoras, y como si no existiéramos la inmensa mayoría que somos las que vamos ahí de manera legítima tratando de empujar una agenda pública que le urge a este país, ¿no? Entonces, perdón por malacopiar tan temprano, pero la verdad es que no esperaba algo mejor, algo diferente, y lo que vi fue pues a este señor reafirmarse en su mensaje, ¿no? Creo que eso lo único que hace es que nosotras nos unamos más en seguir insistiendo con los cambios que necesitamos. Pili, como bien dice Almadelia, esta marcha fueron pocas mujeres en comparación con las mujeres del año pasado. Fue la última gran marcha antes de que empezara la pandemia. Para muchas mujeres también la primera vez que acudían a una protesta o una marcha, incluidas algunas mujeres de tu partido como Mariana Gómez del Campo. ¿Qué decir? ¿Qué viste? Mira, yo vi en esta marcha una marcha legítima, una marcha donde las mujeres luchamos por una justicia, por la equidad, y es algo que nos une independientemente de ideologías políticas. Mujeres tratando de impulsar una agenda pública. Sí, mujeres de mi partido fueron ahí a marchar, como Mariana Gómez del Campo, como Kenia López Rabadán, como Xochitl Gálvez. Exactamente, porque tú te acuerdas, el año pasado fue la marcha del 9 de marzo, donde también se exigía justicia sobre los feminicidios, y ya ha pasado un año y no ha habido nada, ¿no? Al contrario, ¿no? Tengo aquí una cifra de 3.730 mujeres asesinadas durante el 2020 y 57.496 víctimas de mujeres por lesiones dolosas y muchas ocasionadas por el confinamiento de la pandemia. También, bueno, durante el confinamiento en promedio se reciben 143 llamadas por hora para repetir agresiones contra mujeres. Yo veo una marcha muy, la verdad, luchando por las mujeres e incluso las mujeres de mi partido y uniéndonos, luchando por una equidad, por una agenda pública. Eso es lo que vi en la marcha. En el tema del presidente, la reacción del presidente, pues yo vi una insensibilidad. Él pone el movimiento de las mujeres, dice que atrás están los conservadores, están los neoliberales, cuando no es cierto, ¿no? Realmente hay un dolor de las mujeres y de la sociedad para el gobierno. ¿Coincides con esta lectura, Alejandro? Yo sé que dentro de la gente que tiene el corazón en la 4T como tú, hay quien no coincide con la visión o con la postura del presidente, con lo que ha dicho sobre el movimiento feminista, pero hacia afuera pues mucha gente no lo ve, mucha gente piensa que la mayoría de las personas que están o que pertenecen a la 4T o que tienen el corazón en ella, pues coinciden con todo lo que dice el presidente y su postura frente al movimiento feminista. ¿Cómo lo viste? ¿Y qué decir también de lo que viste ayer en las calles? Es que yo creo que por ahí no va el tema, porque el feminismo es algo mucho, mucho más amplio. Yo creo que he escuchado a muchas mujeres y creo que tienen muchísima razón decir que el feminismo es el movimiento social a nivel mundial más disruptivo y transformador del siglo XXI.
y nos hemos concentrado mucho en esta cuestión, y creo que eso desmerece los grandes logros y los avances que ha tenido en los últimos años. Ha avanzado tremendamente la causa feminista, y a veces por quedarnos en estos debates se opaca lo que es realmente sustantivo, pero desde mi punto de vista sí ha habido un cambio en el sentido común. Hoy en día hay una mucho mayor intolerancia hacia distintas manifestaciones de violencia, ¿no? Desde las bromas hasta pasando por el hostigamiento en espacios laborales y hasta llegar a la violencia física. Y algunas conductas que hasta hace unos años eran normalizadas, naturalizadas, incluso aplaudidas, hoy en día, gracias a estos movimientos, pues se han vuelto socialmente inaceptables. Entonces, desde luego, nadie puede alegrarse por las escenas de enfrentamientos. Yo creo que ahí de todos lados hay que tener presente que se tiene una persona enfrente, una persona a la que una familia, un ser querido, una hija o un hijo están esperando sanos y salvos en las casas, y creo que el enorme reto que tenemos que construir desde todos los frentes y en todos lados es pues una ciudad en donde el ejercicio del derecho a la protesta sea con condiciones de integridad, ¿no? Y que las madres puedan llevar a sus hijas a estas marchas. Si nosotros nos quedáramos nada más con lo que hegemónicamente se ha relatado en los medios de comunicación, pues sería con estas acciones, no las que nos cuenta Almadelia, de innovación, de esperanza, de creatividad, sino las de las confrontaciones. Y eso me recuerda a un cartón que circula mucho en redes sociales, de una marcha muy bien organizada, alegre, colectiva, pues que nadie está poniendo atención, y los medios de comunicación poniendo estricta atención en el grupo, digamos, en donde están las confrontaciones y digamos, claro, los disturbios. Yo creo que también tenemos que reivindicar los motivos que dan origen a esta marcha y los alcances, los logros, que, insisto, creo que es el movimiento social más disruptivo y transformador del siglo XXI. Jorge, en efecto yo también coincido en que es el movimiento más disruptivo y transformador, pero no estoy tan seguro que lo estén leyendo bien desde el poder y en específico desde la 4T. ¿Cómo lo viste tú? Y la reacción también, si quieres hablar sobre lo que vimos, los enfrentamientos en el Zócalo y la respuesta de la policía. Bueno, coincido con gran parte de lo que se ha comentado. Creo que no es un tema de analizar como la aproximación o el enfoque desde el gobierno respecto a los feminismos o sobre estos temas, pero sí creo que es de analizar o de evaluar la comunicación que ha tenido, ni siquiera me atrevería a decir el gobierno federal, sino la oficina de presidencia respecto a este tema. Y bueno, ahí comenzaría diciendo o especificando que el sistema patriarcal pues no es algo exclusivo de México, no es algo de esta administración nada más, no es algo que inició o surgió con la 4T, ¿no? Sino pues es un sistema opresor que está en todo el mundo, y al igual que otros sistemas que la 4T sí ha reconocido que a los cuales debemos hacer frente, como todo el tema de el capitalismo neoliberal, la injerencia extranjera en asuntos nacionales, todo esto, ¿no? Entonces, creo que el poner estos símbolos como la barda en el Palacio Nacional, o bueno, en la frontera de Palacio Nacional, pues no ayuda, más bien divide, exacerba la posición de rivalidad, hace tentativo el querer ir pues a asaltarla, ¿no? Como para ser visibles. Entonces, pues creo que el llamado tendría que ser hacia la no criminalización y la no estigmatización de la protesta, sean cuales fueren pues los medios que se utilizan para exigir derechos. Creo que la narrativa desde presidencia, esto de la valla, los actos de autoridades de encapsular a manifestantes, esto de las personas en los techos de Palacio Nacional con el equipamiento, pues no ayudan, ¿no? Entonces, pues más bien es momento de que el gobierno reconozca que es necesario implementar mecanismos para nivelar estas balanzas de desigualdad que también se dan por temas de género, y que pues es un tema que también merece ser reflexionado para crear memoria, verdad, reparación del daño alrededor de esto. También lo que sí creo que hay que visibilizar es cómo ha incrementado el activismo en México, y no solamente en estos temas. O sea, yo sí creo que cada vez vemos más participación en protestas, bueno, físicas, pero también digitales, ¿no? Y que cada vez tenemos una sociedad más politizada. En los movimientos sociales en los que yo participo, pues son mujeres las que están liderando estas causas. Entonces, pues sí hay que hacer reconocimiento y admiración de eso, y pues el gobierno se debería de sumar hacia impulsar y empoderar todos estos esfuerzos.
Sin duda, yo también me sumo a eso y en efecto del tema al que vamos a hablar regresando, que es cannabis, son las mujeres las que están liderando también en efecto todo este tema con litigios estratégicos, con todo lo que están haciendo y demás. Déjame hacer una pausa, regresamos rapidísimo después de esta para hablar precisamente de ese tema porque ayer se aprobó en comisiones de la Cámara de Diputados el dictamen de la Ley Federal para la Regulación de Cannabis que permitirá regular la cadena productiva del consumo adulto de la marihuana. La CONADIC, la Comisión Nacional de Adicciones, será el órgano rector, ya no va a haber un instituto de cannabis. ¿Contribuye esto a terminar con la guerra contra las drogas o no? Regresamos con el tema punto y contrapunto, no te vayas.